Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre el próximo estreno del primer álbum de nuestro Shang, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 28 de octubre se llevó a cabo la Feria Internacional de Cine de China y la Conferencia Nacional de Promoción de Cine, en donde la película de la leyenda de los héroes del Cóndor tuvo una gran aparición como la próxima película más esperada. Por otro lado, algunos invitados a esta gran ceremonia hablaron sobre la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, donde mencionaron que la película está atrayendo mucha atención no solo porque es dirigida por uno de los directores más conocidos de China, quien es el director Tissue Har, sino porque en esta película tiene un grandioso actor muy popular y reconocido. Mencionaron que sin duda es una de las películas más esperadas. El 28 de octubre se comenzó a circular esta fotografía donde podemos ver a la actriz Yang Zi junto a Shang en una pequeña reunión con otros artistas, y gracias a esta fotografía que se comenzó a circular volvió a surgir el rumor en donde los vinculan a ambos amorosamente, lo cual causó ciertos enfrentamientos entre algunos fandoms. En realidad esta fotografía proviene de un video que fue grabado después de los premios de Tencent en el 2020, y un año después de que se llevara a cabo este evento es cuando se comenzó a circular el video. En ese entonces, tanto el club de fans de la Xiao Feisha y el club de fans de la actriz desmintieron todo tipo de rumores que provenían de dicho video. Muchos decían de que ese video salió después de un año solo para perjudicar a los actores, en especial a Shang, ya que se decía de que en el video Shang se veía un poco pasado de copas y que se estaba propasando con la actriz, pero en realidad en el video no se veía nada malo, solo se veía una simple conversación entre amigos, pero como querían hacer quedar mal a Shang, dijeron todo eso solo para perjudicarlo, y justo sale ese video cuando Shang estaba por lanzar un nuevo proyecto. Y si les hablo sobre esto es para que todas ustedes tengan conocimiento de dónde proviene esta fotografía y no piensen de que son recientes. Todo esto pasó hace años y siempre suelen usarlo para perjudicarlo, ya que siempre lo hacen cuando Shang está a punto de lanzar un nuevo proyecto, en este caso su próximo álbum. El 29 de octubre, la aplicación Tianjia actualizó la información legal que interpuso Shang contra un usuario quien no cumplió con la obligación de emitir unas disculpas públicas hacia él, después de haber realizado comentarios insultantes que lo terminaron perjudicando. Debido a esto, el bufete de abogados de Shang solicitó la ejecución de dicha obligación ante el Tribunal de Internet. Asimismo, solicitaron de que en caso no se llegara a cumplir con dicha obligación, la persona demandada tendrá que realizar un pago de 8.000 yuanes como indemnización y 1.500 yuanes por gastos razonables. En el anterior video les comenté sobre un rumor en donde se decía de que Shang estaría formando parte de una nueva película llamada Mi Respuesta. Hasta ahora no se ha desmentido este rumor, es más, al parecer hay muchos indicios de que Shang sí formará parte de esta nueva película, ya que recientemente el director de esta próxima película dio una entrevista para Sina, y el director comentó de que Shang definitivamente es un actor con el que quisiera trabajar, pero que aún no han decidido sobre los próximos actores que formarán parte de la película, ya que recién se encuentran en proceso, así que por el momento hay que seguir esperando al anuncio oficial. El 2 de noviembre nuestro Shang nos compartió una publicación apoyando el próximo estreno de la serie La Niña Perla, el cual es un nuevo proyecto de la actriz Xiao Lucy. Recordemos que tanto Shang y la actriz son amigos desde que ambos formaron parte de la serie Oh Mi Emperador. El 9 de noviembre nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca NARS. 等一下，悬念来了，朋友们，这4块哪2块将被战战舍弃？还有2个，但是是不是感觉就这4块其实颜色都差不多，有点类似哈？是吗？只剩2个席位，到底谁会入选？你们各自加油。因为我觉得他们2个颜色已经很亮了，所以我觉得需要一个更加淡雅一点颜色，然后来冲淡一下，来平衡均衡一下。那就这样吧。完全中间没有断裂的部分，是，而且非常的服帖，很扒脸，也没有发生那种一块一块的那种色块的状况。是的啊，好，可以了，可以了，知道你力大无穷，所以你看，就是通过这样的一个弹力带的演讲，当然我们的脸不可能就是做表情或者是，哎，这个真的很厉害，是吧？然后它没有出现那种，就是我们说的卡粉，对，是不是喜欢？是，戴总。
我弹力带给你了。那我不要它，我要它。还是你会选，所以这个弹力带给大家就是用一个比较。Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca NARS. El 9 de noviembre oficialmente se anunció el lanzamiento del primer álbum de Shan llamado Nosotros, o también llamado como Yo y Nosotros. El lanzamiento oficial de este primer álbum se llevará a cabo el 12 de noviembre, y tras el anuncio oficial de este álbum ya tuvo más de 4 millones de reservas en la plataforma de QQ Music. Sin duda este es el álbum más esperado de este año. Según rumores, el álbum tendrá más de 10 canciones y se dice de que tendrán diferentes géneros musicales, como el jazz, el rock y el pop, y por la información que tenemos gracias a las portadas que publicó el estudio de Shan, el álbum será lanzado por 3 partes. La primera parte será el 12 de noviembre, la segunda parte el 19 de noviembre y la tercera parte será lanzado el 26 de noviembre, y se dice de que cada parte tendrá un video musical. Al día siguiente, el 10 de noviembre, se lanzó un pequeño video del álbum de Shan donde podemos escucharlo merodear una de sus canciones. Tras el lanzamiento de este pequeño video, descubrimos que Shan grabó todas sus canciones en la compañía discográfica Shaosan Studios, es decir, que Shan tiene su propia compañía de música. ¿Se acuerdan que a inicios de este año hablamos de que Shan había obtenido ciertos permisos a nombre de su estudio? Uno de ellos era para crear su propia compañía de música, como también poder obtener permisos para realizar conciertos, y al parecer nuestro Shan no solo estrenará su primer álbum, sino que también estaría planeando realizar algunos conciertos. Como les comenté hace unos momentos, el álbum de Shan contendrá 10 canciones, pero también tendrá una intro y un final dentro de este álbum, y según rumores cada canción trataría sobre algunas experiencias vividas por Shan, y que al parecer todo tiene que ver con los blogs que nos compartió durante este año, ya que si contabilizamos cada blog que nos compartió el estudio de Shan, en total serían 10, pero por ahora esto es solo un rumor, así que debemos de esperar para saber de qué tratan cada una de las canciones de nuestro Shan. El 26 de octubre, el director Da Peng realizó una publicación felicitando a Yibo por la nominación en los premios del Gallo Dorado a Mejor Actor gracias a su personaje de Chen Shou. Ante la publicación realizada por el director, nuestro Yibo realizó un comentario en donde le agradece al director y felicita a todo el equipo que formó parte de la película Unisolo. El 28 de octubre, el director ejecutivo de la marca Loewe realizó algunas publicaciones en su cuenta de Instagram donde nos compartió algunas imágenes del lugar donde se llevó a cabo algunas grabaciones para los videos publicitarios de la marca, y al parecer hicieron algunas tomas en una de las montañas de Barcelona. Aún no sabemos cuándo se publicarán estos videos publicitarios que grabó Yibo en Barcelona, pero el director ejecutivo mencionó que fue todo un éxito las grabaciones que realizaron para la marca. El 29 de octubre se publicó la lista de nominados para los premios de Asia Televisión 2024 y 2 proyectos de nuestro Yibo están nominados dentro de estos premios. La serie Guerra de Fe está nominada a Mejor Serie Dramática y la celebración de bienvenida a los clasificados de los Juegos Olímpicos de Shanghái también está nominada a Mejor Entretenimiento. En el anterior video les comenté sobre un rumor que comenzó a circular en donde se decía de que Yibo estaría formando parte de una nueva película llamada Princesa Karashima. Este rumor ya iba circulando una semana por todas las redes sociales, hasta que el 2 de noviembre se desmintió dicho rumor en donde anunciaron de que Yibo no formará parte de esta película. Este anuncio lo dio una de las cuentas de club de fans de Yibo que tiene contacto con Yibo Oficial. Tras este anuncio, la plataforma de Douban eliminó el nombre de Yibo dentro de la página de la película.
El 3 de octubre se llevó a cabo la preselección de los nominados a los premios para el Festival Internacional de Cine de Macao y 2 de las películas de nuestro Yibo están nominadas dentro de estos premios, los cuales son la película Unisolo y la película de Escuadrón de Policía Formada. El 3 de octubre la marca Yaya anunció de que Yibo no solo será el portavoz de la marca en China, sino que oficialmente será el nuevo portavoz global de la marca. El 29 de octubre, una cuenta en la aplicación Shanghuanshu realizó una publicación preguntando si alguien sabe de algún drama BL de hombres heterosexuales que se vuelven homosexuales, y resulta que la mayoría de personas le comentaron de que sí hay, y que debería de ver el detrás de cámaras de la serie Doontame, haciendo referencia a los momentos que hay de nuestros chicos durante las grabaciones de la serie. Desde hace unos meses les estoy compartiendo algunos videos aquí en el canal donde les comparto algunos momentos de nuestros chicos durante las grabaciones de la serie, y pues si juntamos todos esos momentos podemos ver cómo nace el amor entre ambos. Es por ello que muchas hermanas le recomendaron de que vea los BTS de la serie Doontame si quería ver un drama BL de hombres heterosexuales que se vuelven homosexuales. El 31 de octubre comenzaron a salir rumores en donde se decía de que nuestros chicos están dentro de la lista de invitados para los premios de Tencent 2024, el cual se llevará a cabo el 4 de enero del 2025 en Macao. Hasta ahora no hay ningún anuncio oficial, solo se llegó a publicar esta lista donde podemos ver los nombres de varios artistas que ya fueron invitados, pero ninguno de ellos han confirmado su asistencia, así que lo mejor por ahora es esperar al anuncio oficial. El 2 de noviembre se llevó a cabo la conferencia de promoción internacional de Chigi, y durante esta conferencia colocaron las fotografías de nuestros chicos junto a la actriz Yang Mi como los actores más populares en C-Drama. Lo divertido de esto fueron las tomas que realizaron en la conferencia, ya que el presentador estuvo tapando la imagen de la actriz dejando solo a la vista las fotografías de nuestros chicos. El 5 de noviembre se llevó a cabo la cumbre de televisión y video por internet de Weibo 2024 y varios proyectos de nuestros chicos ganaron diferentes categorías. El documental Explorando lo Desconocido ganó el premio al trabajo innovador y revolucionario del año. La serie Guerra de Fe ganó el premio a mejor obra influyente del año. La serie de la leyenda de Shanghai ganó el premio a la mejor serie más esperada del año. La presentación de Shan durante la gala del Festival de Primavera de Beijing ganó a mejor obra favorita del año. Ahora hablaremos de uno de los caramelitos que sonaron durante esta semana. El 3 de noviembre se estuvo circulando algunas fotografías de Gege en Italia, específicamente en Pompey. En ese momento, cuando se comenzó a circular dichas fotografías, muchos decían de que tal vez las fotografías fueron tomadas durante su viaje a Europa que realizó en junio, ya que durante estos días no se le vio a Gege en el aeropuerto de China para tomar un vuelo hacia Italia, así que todos suponíamos de que dichas fotografías fueron tomadas durante esas fechas. Pasaron los días y el 6 de noviembre se siguieron publicando más fotografías de Gege en Italia, hasta que luego descubrimos de que en realidad esas fotografías fueron tomadas recientemente y que Gege estaría nada más y nada menos que en Italia, específicamente en Alcamo. ¿Y cómo descubrimos esto? Pues fue gracias a la publicación que realizó en su cuenta de Weibo, donde nos compartió el video publicitario que realizó junto a la marca Tots, ya que en su ubicación dice que la publicación fue realizada desde Italia. Y ahora la pregunta que todos nos hacíamos, ¿en qué momento Gege se fue a Italia sin ser visto por nadie? Porque no hay ninguna fotografía de él que haya sido tomada recientemente en el aeropuerto, así que se cree que tal vez la marca Tots tuvo algo que ver en esto, ya que según rumores Gege fue a Italia para realizar algunas grabaciones para la marca Tots y que ellos fueron los encargados de trasladar a Shan hasta Italia en un avión privado para que de esta manera no fuera visto por nadie. Durante esos días nadie sabía en dónde se encontraba Didi, solo sabíamos que desde el 2 de noviembre nuestros chicos habían estado juntos en Beijing, hasta que la marca Yaya tuvo que meter la pata y revelarnos un dato interesante sobre la ubicación de Didi, ya que el 8 de noviembre durante una transmisión la marca Yaya mencionó que aún no tienen el autógrafo de Didi, ya que él no se encontraba en China y que estaban esperando su regreso para poder pedirle un autógrafo, revelando de que Didi tampoco se encontraba en China. Entonces, ¿dónde se encontraba Didi si él tampoco fue visto en el aeropuerto para tomar un vuelo hacia el extranjero? Así que la pregunta es, ¿en dónde está Didi?
¿Y a dónde se fue durante los días en que Gege también estuvo en el extranjero? ¿Será que ambos se fueron a Italia y que por eso no se les vio a ninguno de los dos en el aeropuerto, ya que usaron el avión privado de la marca Tots? Creo que este caramelito será un misterio por ahora. Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras el anuncio del lanzamiento del nuevo álbum de Gege, y para entender estos caramelitos vamos a ir por partes. Primero veamos las portadas de este álbum. Aquí encontramos muchos detalles, por ejemplo el listón rojo. A muchas nos recordó el listón que usó Gege en la serie Duntaime, que por cierto él decidió llevárselo como recuerdo de este hermoso proyecto que realizó. Por otro lado, se dice que la forma en que está colocada el listón tiene la forma de las iniciales del nombre de Diddy. Otras tortugas creen que son las iniciales de W y X. Otras hermanas dicen de que si giramos la portada a 180 grados podemos ver que el listón hace la forma de dos W. Otras hermanas creen que hacen la forma de una W y una M, que serían la abreviatura de la palabra woman, que en chino es nosotros. Hay muchas suposiciones con respecto a esta portada. Según algunas hermanas, al medio de la portada se puede ver una luna, y es un detalle que no puede faltar ya que es algo que le caracteriza a nuestro Gege como también a nuestro Diddy. Dentro de la portada podemos ver dos manos sujetando el cuadro, y algunas hermanas se dieron con la tarea de comparar ambas manos, y se dieron cuenta que una de las manos es diferente a la otra, ya que es un poco más grande, así que se cree que una de las manos pertenece a Diddy. Por otro lado, también descubrieron que el código de color que usaron para los colores rojos es el código 970805 y el código 911005. Ambos códigos hacen referencia a la fecha de cumpleaños de nuestros chicos. Ahora veamos la segunda portada. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos sobre el significado del color rosado? Ya que este color también es significativo en el Lishan, y esto proviene de una entrevista que le realizaron a Diddy donde él mencionó que el color rosado representa el amor, y durante este año hemos visto a nuestro Diddy usando mucho este color, y ahora vemos que nuestro Gege ha decidido usar este color que representa el amor para una de sus portadas. Por otro lado, dentro de esta portada hay una descripción que dice lo siguiente: sobre mí, sobre ti, sobre ta y la relación entre las personas en esta gran ciudad. La palabra ta significa él o ella en chino. Lo interesante de esto es que especificaron la palabra ta para hacer referencia a ambos, ya que al parecer no quisieron especificar si era él o ella, simplemente lo dejaron a decisión de cada uno de nosotros, es decir que cada quien elige si prefiere que sea él o ella, pero es raro que colocaran la palabra ta. Era mejor si solo colocaban el carácter de él o ella, ya que es el mismo carácter que se usa para hacer referencia a ambos. Ahora veamos los caramelitos que salieron de la publicación que hizo el estudio de Shan, donde nos comparte ciertos detalles del próximo álbum de Shan. Primero veamos la descripción sobre el álbum, el cual dice lo siguiente: algunas personas dicen que somos muy cercanos, gatos y perros esperando que volvamos a casa todas las noches, son concretos en la vida. Algunas personas dicen que nos hacemos amigos con todo tipo de emociones, la virtualización está oculta dentro del corazón, estos caracteres de yo y las emociones forman diferentes nosotros. Nos encontramos en un prisma llamado vida, donde la luz lo descompone en espacios multifacéticos. Viajamos por diferentes espacios mientras la luz fluye y captura nuestros propios colores, partiendo del yo, siente la intersección relacionada con el yo y luego vuelve a comprender el yo. ¿Cuál es el nosotros detrás del yo? Un rastro de emoción, una cosa, un amigo, los fragmentos que rodean mí forman nosotros. La primera parte de esta descripción nos llamó bastante la atención. Algunas personas dicen que somos amigos cercanos, gatos y perros, esperando que volvamos a casa todas las noches. Esta primera parte sin duda nos hace referencia al Jishan. ¿Se acuerdan que hace años cuando se estrenó los BTS de la serie de Juramento de Amor, vimos que le llevaron a Gege una torta por su cumpleaños en donde colocaron a un gatito y a un perrito? El gatito sabíamos que hacía referencia a Hyangwo, pero el perrito no se nos hacía familiar, pero el staff de la serie mencionó que habían colocado a Hyangwo y al perrito de Gege, que es un perrito de raza Shiba, dándonos a entender que Gege había adoptado un perrito. En ese momento Gege comentó la
publicación que realizaron por su cumpleaños, en donde nos compartió un meme de un perrito que, según rumores, se dice de que ese perrito es de él. Ahora, por parte de las tortugas se cree que tanto Gege como Didi adoptaron a ese perrito y que los papás de Gege son los que lo cuidan, ya que según rumores en ese entonces le habían visto a la mamá de Gege paseando a un perrito Shiba. Ahora, si volvemos a leer la primera parte de la descripción, sin duda se adecua perfectamente a Lishan. Algunas personas dicen que somos amigos cercanos, gatos y perros, esperando que volvamos a casa todas las noches. Por otro lado, también dentro de la publicación que realizaron colocaron las fechas en que se lanzarían cada parte del álbum, y la segunda parte, que será lanzada el 19 de noviembre, nos está llamando mucho la atención, ya que ese día es una fecha muy especial para el Jishan. Recordemos que esa fecha, según rumores, es el día en que Gege oficialmente aceptó los sentimientos de Didi, y se cree que desde ese día empezaron con su relación, y para celebrar esta fecha nuestros chicos siempre han realizado alguna publicación durante este día para celebrarlo. También durante este día se celebra el Día de la Confesión del Amor a nivel mundial, y ahora Gege decidió estrenar la segunda parte de su canción justo en una fecha muy especial, y algo me dice que las canciones que se lanzarán ese día tendrá algo que ver con la relación que tiene con Didi. Como les comenté antes, el álbum de nuestro Gege se llama Nosotros, y resulta que al parecer la marca Jim West nos habría dado pistas sobre el nombre del álbum de Gege. Recordemos que esta marca de ropa trabaja junto a nuestro Didi, ya que es su portavoz. Hace días la marca lanzó sus nuevas sudaderas de pareja, que en la parte de atrás dice Nosotros, mismo nombre que ahora tiene el álbum de Gege. En estos momentos hay muchos rumores sobre las canciones de Gege. Una de ellas es que algunas de las canciones estarían conectadas con el álbum de Didi. Otras hermanas creen que las canciones tratarían sobre algunos momentos que vivió Gege tanto en su vida personal como en su relación amorosa, que de una u otra manera nuestro Gege quiere expresarlo mediante sus canciones. Así que todo esto lo sabremos cuando se estrenen cada una de sus canciones. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Falta poco para que se estrene el primer álbum de Shang, y por lo que veo habrá muchos detalles y caramelitos dentro de este álbum. Así que, ¿qué les parece si hacemos un video especial de Lishan donde hablaremos sobre el lanzamiento de cada parte, donde veremos qué hay detrás de las canciones de Shang y el posible significado que tengan? Posiblemente sean 3 videos especiales, ya que son 3 partes que tendrán el álbum, pero esto se hará si ustedes así lo desean. En caso de que no lo vean necesario, entonces lo hablaremos dentro de los videos de las noticias y actualizaciones, así que díganme en los comentarios si están de acuerdo o no con que se realicen los videos especiales por el álbum de Shang. Y bueno, hermanas, espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.